Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta clase de vectores. Bueno, como habíamos visto en clases, un vector se va a caracterizar porque además de tener magnitud, tiene dirección. Es decir, si consideramos este vector, vamos a llamar A, este vector tiene una dirección en el espacio y también va a tener una magnitud, que es la distancia que hay, en este caso desde el origen hasta la punta de la flecha. Este vector puede existir en una dimensión, puede existir en dos dimensiones o en tres dimensiones. Si el vector existe solo en una dimensión, por ejemplo, que exista en el eje X solamente, ¿verdad?, lo vamos a escribir de esta manera. Un vector que tiene un solo componente, el otro componente será 0, porque en el eje Y el vector no existe, está siempre en 0 en el eje Y, solamente existe en el eje X, en este caso 4. Por lo tanto, escribiremos 4 como primer componente. Si el vector es un poco más grande, ahora sigue sin existir en Y, sigue existiendo en X, pero tiene un valor más grande, en este caso 6. Si el vector existe solo en el eje Y, como lo vemos ahora, no tendrá valor, no tendrá componente en X, por lo tanto vamos a escribir componente en X 0, y solo tendrá componente en el eje Y, en este caso 4. Ahora bien, señalamos que el vector puede existir en una dimensión, como en este caso en el eje Y, en una dimensión, como en el caso del eje X. Miremos ahora el vector B, el vector rojo, ¿ya? El vector B existe en dos dimensiones. Existe con componentes en el eje X y con componentes en el eje Y. En este caso, los componentes en el eje X son positivos y los componentes en el eje Y son negativos. Pongamos un valor sencillo. En este caso, este vector B tiene componentes en X positivo, 6, lo escribiremos acá, 6, y tiene el componente en el eje Y negativo, menos 4. Lo escribiremos menos 4. Si el vector A originalmente, como vimos, tenía componente solo en el eje Y, 0 en X, 4 en el eje Y, y lo giramos ahora, este vector sigue teniendo el valor de 4 en el eje Y, pero ahora negativo. ¿Ok? Muy bien, vamos a dejarlo como estaba originalmente, 4 positivo. Como mencioné al principio, el vector tiene magnitud y tiene dirección. La dirección va a estar dada por los componentes que existan en X y en Y, en este caso, el vector que tiene dos dimensiones, o por el componente solo que exista en Y, en este caso, que tiene una dimensión, o por el componente que exista solo en X, que también tiene una dimensión. Yo podría describir la dirección del vector en base a sus componentes en X y en Y para el vector A, o bien describir la dirección en función del ángulo que se forma entre el vector y el eje X, lo que estoy marcando con el cursor. Pero también mencioné que el vector tiene magnitud. La magnitud del vector se va a calcular a través de una operación bastante sencilla que ustedes conocieron como teorema de Pitágoras, que consiste en obtener la raíz cuadrada de la suma entre los cuadrados de cada componente. En este caso, el componente en X para el vector A es 6. 6 elevado al cuadrado. Más el componente en Y es 4. 4 elevado al cuadrado. 6 elevado al cuadrado es 36. 4 elevado al cuadrado es 16.
se suman y se obtiene la raíz cuadrada. En este caso el valor será 7,21 y ese 7,21 es el valor de la magnitud, es decir, desde el origen del vector hasta el extremo de su flecha. Si el vector es más corto, por ejemplo, hasta ahí, el componente en x será 4 al cuadrado, y el componente en y será 2 al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de este vector será ahora 4,47. Si el vector existe solo en x, como es el caso del vector a, este vector tendrá componente solo en x y no en y, 4, 0. Por lo tanto, si aplicamos el mismo teorema, la magnitud del vector será el componente en x al cuadrado, 4 al cuadrado, más el componente en y al cuadrado. En este caso el componente en y es 0, 0 al cuadrado. Lo que significa que cuando un vector existe solo en una dimensión, el valor de magnitud va a ser igual al valor del componente de esa dimensión. En este caso, 4 en el eje x, y la magnitud también va a ser 4. Componente en x 4, magnitud del vector 4. Si existiera en y, por ejemplo aquí, este vector a tiene componente solo en y, 6. En x no tiene componente en x, solo componente en y, 6. Por lo tanto, la magnitud del vector será 6 al cuadrado, se obtiene la raíz cuadrada, no es otra cosa que el mismo número, ¿no es cierto? Será 6 en este caso. Por lo tanto, este vector tiene componente en y 6 y magnitud 6. Si el vector existe en las dos dimensiones, en x 4 al cuadrado, en y 4 al cuadrado, se suman, se obtiene la raíz cuadrada y este es el valor de la magnitud. Si fuera este el caso, ese sería el valor de la magnitud. 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, raíz cuadrada. Pero observemos algo interesante. El vector b dijimos que existía en x positivo, pero en y negativo. Dibujémoslo de la misma manera que como un espejo del vector a. El vector b tiene dirección distinta, porque está en x positivo, al igual que el azul, que el vector a, pero ahora el vector b está en y negativo, mientras que el vector a está en y positivo, por lo tanto tienen distinta dirección. Pero fíjense que la magnitud es la misma, porque existe componente en x 2 al cuadrado, componente en y menos 4 al cuadrado. Pero sabemos que si el número es negativo, elevado al cuadrado tendrá un valor positivo. Por lo tanto, la magnitud que obtengo, 4,47, será la misma que el vector a, que también tiene 4,47 de magnitud. Si este vector ahora lo dibujo opuesto, existe en x negativo y en y negativo, la dirección evidentemente será diferente, pero la magnitud seguirá siendo la misma, porque tendremos el componente en x menos 2 al cuadrado más el componente en y menos 4 al cuadrado. Obtenemos raíz cuadrada y el valor que se obtendrá será el mismo de lo que se obtuvo en el vector a. Esto significa que es súper importante considerar la dirección y la magnitud de cada vector.